buenos días. Gracias por estar en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos. Aquí en el área del Paso, Texas, estamos ubicados específicamente en Northeast, en el 9787 Macomb Street. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse o está buscando una iglesia, nos daría mucho gusto saludarle y que nos acompañara y adoráramos juntos al Señor. De igual manera, quiero aprovechar para enviar un saludo a todos los hermanos de la iglesia, que sabemos que también en ocasiones están observando, viendo y siendo bendecidos por medio de este programa, en donde diferentes pastores y líderes de diferentes ministerios tenemos la bendición de poder estar compartiendo devocionales, enseñanzas, predicaciones de la palabra de Dios, en donde nuestro principal objetivo es edificar el cuerpo de Cristo. Recuerde usted que si tiene alguna petición, también puede comunicarse a la línea de oración de este canal. El número es área 915-532-8518. En la parte de abajo también lo podrá ver. Usted se comunica, comparte su petición y unos minutos antes de finalizar estaremos orando por su petición, pero también le recuerdo que hay un grupo que se dedica a orar por las peticiones que usted envía, pero también de la misma manera le quiero recordar, si por alguna razón a usted le gustaría ser parte de este ministerio donando a través de las finanzas, a través de una ofrenda, también lo puede hacer. Puede venir ya sea directamente a las instalaciones del Canal 38, están ubicados aquí en la calle Wyoming, en el área central del Paso, Texas, o también se puede comunicar a este mismo número de teléfono, 915-532-8518. Les recordamos que todos los donativos son directamente para poder seguir expandiendo la señal que ya cada día es más visible, en donde podemos encontrar la palabra de Dios. Y cuando las personas por alguna razón no pueden asistir a una iglesia o no conocen en relación a la iglesia, qué bendición que se encuentren programas en donde su contenido contiene valores cristianos, valores en la palabra de Dios, y por supuesto la semilla de Dios se siembra, el evangelio sigue llegando a los corazones, las almas se convierten a Cristo y el reino de Dios se engrandece. Pues en esta mañana, como ya hemos mencionado, me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Estos próximos miércoles del mes de junio estaremos compartiendo unos devocionales en donde Dios ha puesto en mi corazón precisamente poder hablar en relación a un tema que tiene que ver con buscar las cosas de arriba, lo que como hijos de Dios sabemos que hemos sido llamados también a buscar, y para ello voy a ocupar un texto de la palabra de Dios y lo quiero leer. Dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Haré solamente un comentario. Voy a leer lo que se le conoce como la traducción lengua actual. La razón es porque su explicación es más, vamos a llamarlo, es más saludable para el entendimiento de nuestros tiempos, para lo que muchas de las veces las personas pueden comprender mejor en relación al lenguaje actual. Y dice de la siguiente manera, dice: Dios les dio nueva vida, dice, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Y como ya he mencionado, este tema que vamos a estar desarrollando en relación a buscando las cosas de arriba, vamos a responder por medio de la palabra de Dios 3 preguntas que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia, a los colosenses, en esta ocasión, ¿cuál era el consejo que le daba a los oyentes, a los creyentes, a los cristianos? Que de la misma manera, por ser inspiración de Dios, es a la misma vez inspiración de Dios a la actualidad y sigue siendo enseñanza para nuestras vidas en relación a nuestra comunión con Dios. Así que cuando dice el apóstol Pablo, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo, en primer lugar les está haciendo un recordatorio de lo que es la nueva vida en Dios. Y muchos de nosotros sabemos que la vida en Dios se define esa entrega, el rendir nuestra voluntad al Señor a través de una oración y posteriormente el arrepentimiento, el reconocimiento que Él es el Hijo de Dios, y de ahí en adelante comenzar una nueva vida en Dios por medio de la naturaleza de hijos de Dios espiritualmente hablando.
Y cuando él decía, y de la misma manera, pues ustedes lo resucitó juntamente con Cristo, habla de esa nueva vida espiritual que se adquiere cuando venimos al Señor. Y esa vida nueva espiritual es que ya no tenemos esa ceguera espiritual, o ya no vivimos en esas tinieblas espirituales, en esa oscuridad en donde se interpreta como aquello que no se entiende en relación a la voluntad de Dios, porque no teníamos la claridad, estábamos muertos espiritualmente. Y dice el apóstol Pablo, y gracias a que Cristo resucitó, dice, ustedes también han resucitado. Y claro está, la Biblia enseña en otras cartas apostólicas, en donde los apóstoles aconsejaban, enseñaban a la iglesia, que cuando una persona viene a Cristo, ahora se le abre la claridad de poder entender el lenguaje de la palabra de Dios, de poder entender la voluntad de Dios, de poder entender la definición de los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que hace una diferencia entre una persona que tiene sus ojos espiritualmente abiertos como hijos de Dios y una persona que desafortunadamente, porque vive en tinieblas, en oscuridad, porque no tiene a Cristo en su corazón. Eso es lo que hace la diferencia, que las cosas de la Biblia prácticamente son imposibles, están limitadas para su entendimiento. Pero dice el apóstol Pablo, pero debido a que ustedes han nacido en Dios, dice el apóstol Pablo, ahora tienen que saber que es necesario que busquemos las cosas de arriba. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Bueno, pues en realidad por eso dice aquí, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Cuando hablamos de la frase dediquen, la palabra dedicar en definición o en significado es todo aquello que tiene que ver con ofrecer algo a alguien de manera de obsequio. Por ejemplo, cuando le entregamos un regalo a alguien, estamos dedicando, estamos dando a eso a aquella persona. Y cuando dice el apóstol Pablo, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada, dice el apóstol Pablo en palabras más simples para nuestro entendimiento. Ahora que son hijos de Dios, dice, entréguenle, dedíquenle, que toda su vida, dice, ahora sea para el agrado de Dios. Y cuando hablamos del agrado de Dios, nos estamos refiriendo precisamente a esa conexión que tiene que ver la vida cristiana con agradar a Dios. Esa conexión que tiene que ver la nueva vida en Dios con agradar a Dios. Porque para poder agradar a Dios, es cierto, podemos formar diferentes ideas de lo que significa agradar a Dios. Sin embargo, en la Biblia sí se nos enseña qué es lo que significa agradar a Dios. Y cuando se refiere a agradar a Dios, te voy a compartir 3 puntos de vista a través de la Biblia lo que es agradar a Dios. En primer lugar, agradar a Dios es vivir como un hijo de Dios, dice la carta a los Efesios. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son la luz del Señor. Vivan como hijos de luz. Y luego dice de la siguiente manera, el fruto de la luz consiste en toda bondad, toda justicia y verdad, dice, y comprueben lo que le agrada al Señor. En otras palabras, al Señor le agrada que los hijos suyos, los que buscan las cosas de arriba, comprendamos que ahora debemos de vivir como hijos de luz. Vivir como hijos de luz significa hacer lo correcto, significa hacer lo que la palabra de Dios nos llama. Y lo que la palabra de Dios nos llama en relación a hijos de luz es a esa vida diaria que vamos rindiendo a la voluntad del Señor, que vamos dedicando a la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que comprenda la sociedad en la que nosotros todos los días vivimos, que hay una diferencia en relación a la conducta, al comportamiento, a las ideas, a los pensamientos, a la manera de reaccionar de nuestro diario vivir. Las personas tienen que saber a nuestro alrededor que los hijos de Dios, los que buscan las cosas de arriba, nosotros pensamos ahora conforme a la palabra de Dios, porque nuestro deseo es agradar a Dios. Ahora dedicamos nuestra vida a Dios, pero también dedicar nuestra vida a hacer lo que a Dios le agrada también significa desarrollar nuestra fe. Una de las razones por la que es importante desarrollar la fe es porque el autor a los Hebreos, es un texto bíblico muy conocido, dice Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Buscar las cosas de arriba es tener esa conexión con la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es una fe plena,
es una fe dependiente, es una fe que se enfoca en su voluntad, que busca glorificarle, que sin importar lo que venga, como todos los días, vienen diferentes áreas, decisiones a nuestro diario vivir, nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, que Él tiene todo en sus manos y que nuestra vida ahora camina hacia su voluntad, buscando lo que a Él le agrada. Por eso decía el autor, sin fe es imposible agradar a Dios. Se preguntará a alguien, ¿habrá cristianos que sufren para poder desarrollar fe? La realidad es que sí existen. Y eso no significa que de alguna manera así va a ser toda su vida, no. Agradar a Dios y desarrollar fe tiene que ver con una rendición, tiene que ver con un ejercicio, pero también con un conocimiento de la palabra de Dios. Yo te animo que si tú quieres buscar las cosas de arriba, que quieres dedicar tu vida a agradar a Dios, ve a la palabra de Dios y vas a encontrar hombres de Dios que en momentos difíciles de su vida tomaron la determinación de actuar por fe y de agradar a Dios. Hombres que en momentos claves de su vida, pudiendo tomar diferentes opciones, eligieron agradar a Dios y hacer que la fe de su relación con Dios fuera la que glorificara el nombre de Dios. Pero también a dedicar nuestra vida a hacer lo que le agrada a Dios es pedir sabiduría. En una ocasión la Biblia habla de un hombre llamado Salomón. Dice que cuando él se dirigía rumbo a Gabaón en el libro de los Reyes capítulo 3, dice que de repente se le aparece el Señor en sueños y le hace una petición muy interesante, una pregunta muy interesante, me disculpo. Dice, pídeme lo que quieras. Y dice la Escritura que él en su sueño, en su visión, prefirió decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? La nación a la que ahora voy a gobernar es grande. La nación que ahora voy a gobernar necesita continuar con un buen gobierno. La nación que ahora voy a gobernar, la edad que yo tengo probablemente no tiene suficiente capacidad. Y dice, por lo tanto te pido que me des sabiduría. Dice la palabra de Dios que a Dios le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Y dice, y lo recito en este momento, dice, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. ¿Por qué? Porque cuando una persona quiere buscar las cosas de arriba, quiere buscar las cosas del Señor, es importante que nosotros estemos constantemente alimentando, fortaleciendo la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra. Cada día tomamos decisiones de diferente índole. Y a pesar de que algunas de ellas se parecen, algunas de ellas tienen cierta similitud, eso no significa que todas se relacionan o se contestan de la misma manera. Buscar a Dios en sabiduría, pedir a Dios sabiduría, tiene que ver con esa vida de oración, pero también con esa vida de obediencia, pero sobre todo esa vida que dedica buscar para agradar al Señor. Pero también en este mismo versículo, en este mismo verso que acabamos de leer, quiero contestar la segunda pregunta y dice, ¿qué significa buscar las cosas de arriba, como dijo el apóstol Pablo? Bueno, pues buscar las cosas de arriba es pensar en las cosas celestiales. Veamos lo que dice, piensen en las cosas del cielo, así les dijo el apóstol Pablo. Cuando hablamos en relación a pensar las cosas del cielo, nos referimos a lo que se le llamaría en nuestros tiempos ocupar nuestra mente o nuestros pensamientos o todo lo que tenga que ver con nuestras ideas y razonamiento y fe, por supuesto, en las cosas del cielo, las cosas celestiales. Y cuando hablamos de ello es porque sí hay una diferencia entre el lenguaje del cielo, el lenguaje de Dios, el lenguaje divino, el lenguaje de la palabra de Dios y el lenguaje de la tierra. El lenguaje de la tierra generalmente por cultura, generalmente por experiencias, generalmente por cosas buenas o cosas malas, vamos desarrollando una manera de cómo vivir. La Biblia, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Colosenses, cuando se buscan las cosas de arriba, dice, ustedes comienzan a pensar en las cosas celestiales. ¿Y qué significa pensar en las cosas celestiales? Obviamente hacer esa separación de pensar diferente, con un enfoque diferente, con una idea diferente. Y pensar las cosas celestiales definitivamente está ligado a la palabra de Dios, a la inspiración de Dios, al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios. Y por eso decía el apóstol Pablo,
piensen en las cosas celestiales, dándoles a entender, busquen lo que Dios les dice a través de su palabra, lo que Dios a través de la oración les confirma por medio de su palabra, lo que Dios a través de su palabra se los confirma por medio de un consejo, lo que Dios a través de su palabra, las cosas celestiales, se los confirma por medio de una predicación, de una enseñanza. ¿Por qué? Porque son diferentes. De hecho, el salmista expresó, Salmo 16:7, y dijo así: bendeciré al Señor, quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Este cántico en realidad es una metáfora hasta cierto punto. Cuando dice de noche mi corazón me enseña, la palabra noche en el lenguaje antiguo no era referente solamente de una expresión literal, sino era de la oscuridad, de lo que no se comprende, de lo que es difícil de discernir. Decía, aún en los momentos oscuros de mi vida, aún en los momentos que no tengo claridad de cómo pensar o de cómo reaccionar, decía el salmista, tú me guías. Y eso es lo que hace buscar las cosas de arriba, que nos permite ver con claridad en medio de la oscuridad lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Y decía el apóstol Pablo, si tú has nacido de nuevo, si Cristo ha resucitado y tú has resucitado, dice, se abrieron tus ojos espirituales y dice, ahora busca las cosas de arriba. ¿Y qué más entendimiento bíblico que buscar las cosas celestiales? Es lo que el mismo apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los tesalonicenses, a Timoteo, el consejo a manera a Timoteo, donde le hacía mención cuál es el poder que tiene la palabra de Dios. Dice, es tan poderoso, es tan fuerte, es tan grande, dice, que es una espada que penetra dentro de ti. Dice, y te ayuda, te sana, te restaura, te guía. En otras palabras, te hace entender que buscar las cosas de arriba va a traer bendición a tu vida. Pero también quiero contestar esta tercera y última pregunta y luego llegamos a la conclusión de nuestro devocional. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Buscar las cosas de arriba es reconocer que Cristo gobierna en todo. Cuando vemos esto en la palabra de Dios, es con las palabras con las que finalizó el apóstol Pablo. Y dice así, aquí, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. ¿Qué significa que Cristo gobierna a la derecha de Dios? Pues lo que prácticamente el apóstol Pablo está revelando, está compartiendo a la iglesia de los Colosenses, y obviamente es un consejo para nosotros también, es que cuando Cristo vino y murió y resucitó estando en la tierra y nos trajo salvación, Él mismo explica en esta carta que debido a que en obediencia Él se sujetó a lo que el Padre le llamó, a lo que el Padre le estuvo ejerciendo en voluntad de cómo vivir la vida en la tierra y cómo cumplir la misión por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario y el haber resucitado de entre los muertos, dice la Biblia que Él llegó prácticamente después de haber resucitado y ascendió y se sentó a la diestra del Padre. La expresión se sentó a la derecha del Padre en términos de gobierno o de monarquía es lo que significa el símbolo de autoridad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que debido a que Cristo está sentado a la derecha del Padre, es que Él tiene el gobierno, la autoridad y la soberanía para poder decidir de qué manera el hombre en la tierra debe de detener su actitud. Un ejemplo, al hablar del gobierno de Cristo sentado a la derecha del Padre, es que no importa toda la maldad que el hombre pueda acumular sobre él mismo, o no importa las decisiones que el hombre pueda acumular sobre su propia perdición, todas ellas están gobernadas por Dios. ¿Qué significa? Que nada de la voluntad que el hombre haga, su soberanía se va a violar. Dando a entender que cuando se habla de los hijos de Dios, nosotros vivimos en una sociedad corrupta, vivimos en una sociedad quebrada, en una sociedad dañada. Vivimos aparte espiritualmente en una sociedad en donde Satanás como príncipe de este mundo, así lo determina la Biblia, en el sentido que él tiene el control temporal de lo que en el hombre le ha influido para hacer, por encima de él está el poder y la autoridad de Cristo. Y sabes, a pesar de que Satanás en su naturaleza es destrucción, en su naturaleza es
aberrar en su naturaleza es oposición, rebeldía a las cosas santas, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y utiliza en ocasiones gobiernos, sociedades, generaciones para pervertir, para dañar la creación de Dios. Déjame decirte que tiene un tope y tiene un límite. Por eso en una ocasión escribió el apóstol Pablo y dijo precisamente que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Una manera de decir, no importa lo que tú hagas, Dios tendrá un límite para la maldad. Y por eso quiero recordar la frase del apóstol Pedro 3:22 en su primer carta y dice: quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Así que cuando Cristo se sienta a la diestra del Padre y voltea y mira a la tierra y ve a los suyos, a los justos, ve a sus hijos, Él sabe que Satanás, en su naturaleza destructora, va a hacer el esfuerzo, el imposible, por así decirlo, para dañarlos, para perjudicarlos. Pero aún así el mismo apóstol Pablo le escribe a la carta a los romanos y les dice: ¿quién, dice, nos separará del amor en Cristo o de Cristo? Dice, la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Dice el versículo 38, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. En otras palabras, aun cuando somos atacados espiritualmente para alejarnos de Dios, para renegar de Dios, para ser confundidos sobre las cosas celestiales, Dios le dice al diablo: pero tú no puedes acercarte más de la cuenta. Pero tú no puedes cruzar la línea a la que yo te he sometido. Obviamente, sabemos por medio de la palabra de Dios que los ataques espirituales existen, pero Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, Él detiene el castigo, la ira que probablemente Satanás intente traer sobre nosotros. Aunque vivamos en una sociedad de malas influencias, corrupta y dañina, y que quieren afectar la luz de Dios que está en nosotros, Él sentado en su trono impide y le pone un límite. Y por eso decía el apóstol Pablo, y debido a que Él está sentado y gobierna a la derecha de Dios, una manera de decir, Él protegerá a sus escogidos, Él protegerá tu vida, Él protegerá tus pensamientos, Él protegerá tu corazón. Buscar las cosas de arriba es entendible que es una batalla espiritual, es una batalla carnal, es una batalla de ideas. Sin embargo, sí se puede buscar las cosas de Dios y caminar en tiempos difíciles como los que vivimos en la actualidad. Y luego finaliza el apóstol Pablo a manera de conclusión este versículo, este verso, y dice así: no piensen en las cosas de este mundo. ¿Qué significa no piensen en las cosas de este mundo? Es una amonestación en realidad. Es una manera de decirles, aun cuando tienen la elección de pensar en dos cosas o más de dos cosas, dice, las cosas de este mundo, las corruptibles, las temporales, las cosas que en realidad la expresión las cosas de este mundo hace relación a todo lo terrenal, lo que viene siendo las ideas de la venganza, de la corrupción, de las envidias, el egoísmo, los deseos de la carne, la conducta de la carne, lo negativo, lo que perjudica, lo que daña a la sociedad, que es muy notable. Dice el apóstol Pablo, no piensan en esas cosas. Una manera de decir, no alberguen en su mente estas ideas. Dice, mejor busquen las cosas de arriba. Definitivamente que es un buen consejo el que el apóstol Pablo le daba a la iglesia de Colosenses, a buscar las cosas de arriba. Así que yo te animo en esta mañana a que si estás teniendo pensamientos que no convienen a tu relación con Dios, a tu matrimonio, a tu familia, a tu vida en Dios, deséchalos, ora a Dios, pide fuerzas, Él te las dará. Pide guianza, Él te guiará. Pide entendimiento, Él te lo dará saber. Porque cuando vamos a Dios en oración con un corazón sincero,
Dios responde, y esa es una seguridad que debemos de tener en nuestra comunión con Dios. Así que mucho ánimo en esta mañana. Antes de finalizar, queremos leer estas peticiones que tenemos aquí con nosotros y vamos a estar orando, claro que sí, por José. Él pide por un problema de, al parecer, estupefacientes, pero a la misma manera pide por sanidad. Así que claro que sí, vamos a estar orando por usted. Vamos a orar también de la misma manera por María. María Núñez pide por papeles para su esposo en favor en su trabajo. Vamos a estar orando, claro que sí. De la misma manera vamos a orar por María Reyes, sanidad en todo su cuerpo. Y por Rosario, que el Señor le provea de un trabajo. Claro que sí, vamos a estar orando por estas peticiones. Señor, en esta hora queremos poner estas peticiones que hay en este lugar. Señor, peticiones en donde tu palabra nos enseña a pedir, a creer y a confiar que en su debido tiempo tú obrarás. Oramos, Señor, para que toda enfermedad, para que necesidades de trabajo, necesidades de ayuda, de liberación, Señor, vengan sobre aquellos que claman delante de ti. Gracias damos porque confiamos en tu palabra que tú lo harás. En esta tarde nuevamente, mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos. Para mí ha sido un gusto y una bendición poder estar aquí esta mañana recordándote que si tú no tienes un lugar en donde congregarte, te invitamos. Estamos en el área Northeast 9787 Macombs, y de igual manera, si quieres saber más informes en relación a nuestro ministerio, nos puedes buscar en la página de internet www.cielosabiertoselpaso.com. De igual manera también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea por medio de Facebook, por medio de Instagram, pero también puedes descargar nuestra aplicación en donde tenemos diferentes recursos sobre crecimiento espiritual, donde tenemos recursos también sobre las enseñanzas y las predicaciones, y puedes descargarla a través de la aplicación My Church App. Ahí nomás pones en el browser Cielos Abiertos y te va a direccionar a nuestra congregación. Gracias por haber estado en este programa Unidos en el Amor de Cristo. Te animamos a que sigas en sintonía de los diferentes programas de este canal. Nuevamente, mi nombre es Saúl Castañón. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones y que tenga usted muy buen día.